sea, la gente piensa en Aragón y es la Jota, el Cierzo Zaragoza y el Pirineo aragonés. Y claro, tú dices, vale, pero es que lo más esencial que tiene Aragón es... Si tú demonizas al propietario privado, no lo incentivas, esa parte ya la estás tirando. Ya estás tirando una ayuda vital para poder dar una solución, porque puede ser el 50% de la solución. Por eso tu proyecto me gustó tanto, porque es dar una información práctica con un lenguaje claro, porque muchas veces los abogados tendemos a un lenguaje técnico. De hecho, yo cuando empecé a ejercer, yo cuando le iba a explicar algo, primero se lo explicaba a mi padre, me decía, ¿tú lo has entendido? Y mi padre me decía, sí. Y digo, bueno, pues si tú lo has entendido, el cliente también me va a entender. Claro. El cliente tiene que saber entender el derecho y el derecho tiene que ser una herramienta. Bueno, una vez más estamos en Sentido Común. A partir de hoy nos va a acompañar una persona que conozco hace poco tiempo, pero que lo poco que conozco me ha sorprendido gratamente. Es una mujer zaragozana, profesional, con mucha ética por lo que he podido ver, con una visión de la actualidad, yo diría que de 360, con principios, con valores y con propósito. Es bastante complicado hoy en día coincidir con personas que tengan todos estos valores y que estén dispuestos a compartirlos con los demás, porque bueno, competimos en un mundo de rapidez, de viralidad, de todo para ayer, y todo eso va minando pues las cosas importantes de la vida. Con nosotros está hoy Sara Benedi, abogada zaragozana, y quiero que ella nos cuente un poco su expectativa con respecto a lo que vamos a empezar a hacer a partir de hoy, que es que se una a este proyecto de Sentido Común. Y bueno, bienvenida. Muchas gracias, es un placer y gracias por tus bonitas palabras de presentación. Yo llevo 15 años ejerciendo la abogacía y llegué a la abogacía por vocación, y si se sabe mis inicios y se sabe de dónde vengo, se entiende un poco cómo ejerzo esta profesión y cómo trabajo día a día. Yo vengo de una familia trabajadora incansable, y cuando son autónomos, tenían una carnicería que ahora lleva mi hermano. Y ahí es donde aprendimos el valor del esfuerzo, el valor del sacrificio y el valor de trabajar día a día, y esa satisfacción del trabajo bien hecho que parece que no tiene valor y que realmente para mí es mi pilar y el motivo y el fundamento de mi despacho y de la manera en la que ejerzo la profesión. Estudié Derecho por vocación total, porque no había nadie alrededor que quisiera, que tuviera de referente como abogado, pero sabía perfectamente que quería estudiar Derecho para ser abogada. No quería estudiar Derecho para estudiar una oposición ni para cualquier otra salida. De hecho, me acuerdo de pequeña que mi madre me decía, no, pero estudia Derecho y haz una oposición, hija mía, no lleves la misma vida que hemos llevado nosotros de autónomos, de trabajo, Pero yo tenía muy claro lo que quería hacer. Y así fue. O sea, tuve la suerte también de que antes de acabar la carrera entré en un despacho a hacer las prácticas, que además recuerdo, yo siempre lo cuento porque me parece muy, muy significativo de cómo me inicié en la abogacía. En la carrera te daban un listado de profesionales que colaboraban con la universidad, abogados con los que tú podías hacer las prácticas. Y casi todos de la clase, te diría un 80%, conocían a alguien con el que hacer las prácticas. Y yo era de ese 20% restante que no conocía a nadie. Y claro, yo me acuerdo de pasar las hojas y decía, ¿y a quién voy a poner? Y había una opción, la última, que era otros. Y yo dije, pues otros. Y entonces marqué otros. Y claro, a esos otros nos cogían profesores de la facultad, que claro, hacían esa labor social de coger a todos estos del cajón desastre de otros. Claro. Y ahí empecé. En ese despacho hice las prácticas y me acuerdo que me pusieron a leer 18 tomos de un caso de corrupción, tipo corrupción en Miami, el cual luego me enteré de que ya estaba archivado, acabado, o sea, que estaba leyendo por leer, o sea, claro. nada con sentido. Y cuando ya terminé, uno de los abogados que estaban allí, que no era con el que había hecho las prácticas, me ofreció quedarme. Y dije, sí. O sea, yo me agarré como a un clavo ardiendo porque vi que era la única opción. De hecho, yo hice las prácticas en cuarto de carrera y el último año que me quedaba ya iba a entrar a estudiar oposiciones porque no veía mucha más salida.
Y ahí estuve el último año de carrera yendo a clase, luego iba al despacho y yo dije, tengo que focalizar aquí. Y la suerte que tuve es que esa persona confió en mí y me dio la posibilidad de aprender, porque yo veía que había otros compañeros que podían tener las mismas capacidades que yo, sacaban las mismas notas o mejores que yo, pero claro, luego no tuvieron la oportunidad de alguien que confiara en él, ¿vale? Cuento todo esto porque luego yo me abrí mi despacho, estuve 5 años allí y creé SBA Servicios Jurídicos, con la intención clara y el propósito de ejercer la abogacía con otro punto de vista distinto, que puede encajar o no, pero es distinto. Y tengo muy claro que además me gusta ser una abogada diferente y con una visión pues, de la abogacía que yo, mi premisa es intentar intentar no trabajar día a día para ser la abogada que a mí me gustaría encontrarme si tuviera un problema. Y con ese propósito es con el que trabajo día a día. Entonces, cada cliente que se sienta al otro lado de mi mesa tiene que tener la tranquilidad de que yo voy a hacer el problema mío y que lo voy a defender como si fuera mío. Eso no garantiza, desde luego, un resultado, pero sí garantiza mi implicación total y absoluta en ese asunto y en defender ese asunto. Por eso hay asuntos que no cojo, porque si yo no me puedo implicar, porque no coincido en el planteamiento, porque no me parece que para mí sea defendible, porque no le vea una viabilidad legal o simplemente porque yo moralmente no considero que debe ser defendido bajo mi parámetro, ¿eh? No, todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero bajo mi parámetro. Tengo la libertad de poder decir que no. Y eso al final se consigue pues, trabajando mucho y duro, con mucho esfuerzo, porque al principio tienes la necesidad económica y de clientes y es muy difícil mantener ese criterio cuando tienes facturas que pagar. Y dices, bueno, pues que sí que igual con este asunto sí que lo podría hacer, ¿no? Pero lo hice desde el principio y por supuesto ahora que tengo un equipo de profesionales que me acompañan y que están en esta misma línea de ejercer la profesión, lo llevamos casi hasta la extenuación de que cada asunto que llega es un asunto que nosotras tenemos que estar preparadas y convencidas de que tiene esa defensa y que podemos implicarnos totalmente en el asunto, porque si no, no tiene sentido, porque es lo que te comentaba, no vine a ejercer la profesión como ya estaba establecido, porque no tenía vicios adheridos en el sentido de tener a alguien de referente y es que esto se ha hecho siempre así. No, venía desde cero, venía de una familia de trabajadores autónomos carniceros en un pueblo y tenía toda la posibilidad, un papel en blanco para poder decidir cómo quería que fuera mi despacho. Y lo intenté y me salió. O sea, claro, puedo decir que después de 15 años tengo una cartera de clientes que me respaldan, que confían en mí y que para mí mi mayor precio es el que me digan, Sara, hazlo como si fuera para ti. Sara, haz como tú veas. Sara, eso para mí es la mayor satisfacción, esa confianza ciega que tienen en nosotros, en SBA Servicios Jurídicos. Por eso, si me conoces un poco en cuanto a la trayectoria, entiendes luego muchas cosas de cómo es mi forma de ser, de cómo es mi implicación respecto a mi trabajo, de cómo ejerzo la profesión y cómo estoy construyendo ese despacho con esos ideales, porque para mí es esencial. Los valores que nos inculcan nuestros padres en el hogar, la educación que hemos recibido desde niños, al final define lo que somos, o por lo menos en gran parte, en gran medida, define lo que somos como profesionales, como adultos. Cuando empecé a presentar a Sara, os hablé de la mujer, porque en realidad me parecía muy bueno poder resaltar la parte humana, pero una de las razones también por las que Sara está aquí es porque es abogada y porque se dedica en muchos casos a resolver temas inmobiliarios. Además, como es una abogada apasionada, se le nota un montón que disfruta lo que hace y que tal y como lo decías, pues que te implicas un montón en cada caso, ¿no? Yo cuando te he visto en televisión regional hablando sobre temas muy agudos, incluso que están sobre la mesa constantemente en debates,
pues me he quedado, de hecho te he escrito por Instagram y te he contactado porque me he dado cuenta que sabes mucho sobre el tema y que además estás interesada en aportar tu visión y tu conocimiento en ello, ¿no? Nosotros, en sentido común, tenemos como dos pilares fundamentales. El primero es intentar poner al servicio de quienes emprenden y quienes construyen el futuro de este país algunas herramientas que les permitan sacar adelante sus negocios, porque es una tarea titánica, solitaria y dura. Y entonces yo creo que esa es la parte más pasional o más, más de aportar de este espacio de comunicación. Y la otra tiene que ver con a lo que yo me dedico y a lo que tú también te dedicas, cada una desde su rama, que es con las actividades del sector inmobiliario, sean compraventas, sean alquileres, sean traspasos. Hay tanto dentro del sector que incluso muchas veces se desconoce y que es muy importante tanto para los usuarios como para la actividad económica que está detrás de todo este motor que es la vivienda, o bueno, de todo este sector que es la vivienda. Así que me gustaría un poco que nos cuentes cuáles fueron tus primeros pasos dentro del sector inmobiliario y algunas anécdotas que te hayan marcado dentro del sector para ir un poco conociendo más. Mira, mi especialidad es derecho civil. Entonces, dentro del derecho civil, evidentemente, pues el derecho contractual es la base, derechos reales. Entonces, el derecho inmobiliario al final aúna una base esencial del derecho civil. Entonces, no es que yo me iniciara cuando empecé a trabajar por mi cuenta en el derecho inmobiliario, porque además era 2008, 2000, entonces eran otros momentos no había los problemas de vivienda que hay ahora, ni se daban esas situaciones. Estábamos entonces en problemas de ejecuciones hipotecarias, la crisis, todo esa línea, ¿vale? Entonces, en ese momento yo evidentemente llevaba procedimientos civiles porque es mi rama, pero no en la especialidad de derecho inmobiliario porque no se daba esa necesidad como tal. Con el tiempo se empezaron a llevar, en ese momento había mucho desahucio, luego volvió todo el tema de la compraventa de viviendas y yo lo que me daba cuenta es que la gente cuando venía al despacho venían ya con el problema. O bien el propietario que tenía una vivienda alquilada y no le pagaban, o el inquilino que tenía un problema con su arrendador, o el que ha comprado una casa y ahora resulta que es que mira, me reclaman de la comunidad, o el que había comprado una casa y no había revisado que tenía una servidumbre de paso en no sé quién. Entonces, yo decía, jolín, hacen una operación de estas características que al final la gente, ahora hay mucho perfil inversor, pero lo normal es que un ciudadano de a pie haga una operación o dos inmobiliarias en su vida. No hay más capacidad ni de tiempo ni de dinero para hacer más. Entonces dices, una operación que a lo mejor te vincula con un préstamo hipotecario a un banco durante 30 años y lo firmas y ya. Y no te da por asesorarte antes, no hay esa cultura de decir, no, vamos a ver, aquí está la inmobiliaria, pero yo voy a revisar esos contratos, me voy a informar, voy a ver si las cláusulas del préstamo hipotecario son abusivas o no, si puedo negociar alguna de ellas. No hay ese acompañamiento y ese asesoramiento. Entonces, a mí me venían con un problema que, claro, yo tenía que resolver con las herramientas que ya estaban, no podía echar el tiempo atrás y que les costaba tiempo, dinero y mucha preocupación, porque al final un procedimiento judicial para mí es mi día a día, pero para la gente es una preocupación y un gasto importante en la familia. Entonces empecé como a darle la vuelta y a decir, vamos a ver, igual esta gente si hubiera tenido la información no hubiera caído en el problema. Entonces, por eso empecé pues a través de redes sociales, bueno, también a los clientes que tenía les iba informando con información, pues pasaban al despacho y decían, oye, pero no tenías otro, pásame el contrato y lo vamos a revisar o vamos a hacer, que ellos sabían que podían contar con una llamada de teléfono y un asesoramiento pues directo.
Y empecé a hacer vídeos en Instagram y en redes para que la gente tuviera un poco esa información, o escribía posts para que la gente tuviera esa información, porque a mí me parece vital. O sea, igual que ahora está muy de moda el tema de la educación financiera y todo esto, que me parece estupendo y que debería ser como otra asignatura en el cole, ¿no? Yo creo que, y abogo porque la educación jurídica igual, o sea, una información jurídica es vital. Es que los contratos están en todas partes. La gente se piensa que para firmar un contrato tienes que ser empresario del IBEX. Y no, tú firmas un contrato con la luz, firmas un contrato con el del agua, firmas un contrato de arrendamiento, firmas un contrato cuando compras en Amazon, firmas un contrato cuando te compras el teléfono a plazos, firmas un contrato en cualquier momento, en cualquier momento. Cuando tú coges una tarjeta del Carrefour y luego resulta que te vienen unos intereses altísimos. Y hay unas letras pequeñitas. Claro, entonces eso la gente no se para a pensar. Lo hemos añadido a nuestro día a día. El firmar a través del móvil. Sin leer. Claro, te echo una firma y es el no leer, es no asimilar y no conocer las consecuencias jurídicas de lo que estás firmando. Entonces, claro, si nosotros nos iniciáramos ya desde pequeños con una mínima cultura mira, esto si lo miras te puede pasar esto, no te puede pasar lo otro. Yo en las operaciones de compraventa, yo no intervengo para analizar si el precio es el adecuado o no, o si esa casa tienes que comprarla o prefieres comprarte otra. No, o sea, eso lo hace una inmobiliaria, te asesora y ahí estáis vosotros. Pero realmente mi trabajo es que el que va a firmar sepa lo que está firmando. Y luego ya decida si lo firma o no, pero tenga el conocimiento de lo que está firmando. Que si luego pasan cosas, sepa que firmó eso y que pueden pasar, porque al final todos tenemos que asumir riesgos, no pasa nada, pero con el conocimiento de lo que estás firmando y de las consecuencias jurídicas que puede tener lo que firmas. Me vienen y me dicen, no, analízame el préstamo hipotecario tal. Y yo les digo, mira, esto es lo que hay y no te lo va a variar porque el banco, tú tienes esta situación, te ha dado el préstamo y él ha puesto sus condiciones, pero esto significa esto y si pasa esto te va a ocurrir esto. Entonces ya tienen una información, porque a mí me sabe muy malo que gente que con toda la buena voluntad del mundo, que sin maldad, se vean abocados a un problema, y hay veces que con mucha gravedad, tanto económica como de tiempo, como de impacto en salud, simplemente por no haber tenido información. Simplemente por no haber tenido información. Por eso tu proyecto me gustó tanto, porque es dar una información práctica, útil y luego con un lenguaje claro, porque muchas veces los abogados tendemos a un lenguaje técnico y a mí siempre me ha parecido eso como nunca lo he entendido. De hecho, yo cuando empecé a ejercer, yo cuando le iba a explicar algo, primero se lo explicaba a mi padre, me decía, ¿tú lo has entendido? Y mi padre me decía, sí. Y digo, bueno, pues si tú lo has entendido, el cliente también me va a entender. Claro. Porque no tiene ningún sentido que un cliente venga al despacho y salga diciendo, ¿cuánto debe saber esta chica? Pero no he entendido nada. Pues ¿para qué? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. El cliente tiene que saber entender el derecho. Y el derecho tiene que ser una herramienta que te impulse, que te ayude a crecer, que tú montes un negocio y que el conocimiento del derecho te permita crecer y te permita estar protegido. El derecho nació para proteger. Sin embargo, el derecho, cuando tú montas un negocio y claro, lo único que temes es que te llegue una carta del juzgado, porque dices, hostia, ya tengo el marrón encima. Claro. No se emplea el derecho como herramienta, porque se le tiene miedo, porque no hay esa información. Entonces el derecho siempre se tiene ahí como, a mí que no me pase nada, que no necesite al abogado, mejor que no lo necesite, que el abogado es muy caro, yo paso de ir al abogado. Y sin embargo el abogado tiene que ser un aliado. Estoy súper convencida de ello. Y yo no te digo, o sea, todas las empresas grandes tienen un departamento jurídico. Claro. ¿Y por qué no los autónomos lo tienen? Evidentemente, no te digo de un departamento jurídico, pero el asesoramiento jurídico, como píldoras, un abogado de confianza. Y no te digo que tengas que estar pagándole una igual al mes, sino que tú tengas una persona de referencia, de confianza, a la que conozca tu negocio, porque eso me parece fundamental, que conozca tu negocio y que le puedas llamar y decir, oye, me ha salido esto, voy a firmar esto, te lo paso y échale un ojo. Eso me parece esencial. Igual que se tiene una persona que te lleve a las redes sociales y nadie se plantea que le tienes que pagar al mes. Tienes una persona que te lleva a la contabilidad. Tú tienes
una persona, un gestor, tú tienes... Y nadie o sea, muy pocos se plantean en los inicios, porque claro, los inicios son duros, y cuando estás creando un negocio, en tener ese apoyo. Y ahí me parece esencial. Por eso yo, claro, al final también estoy rodeada de autónomos. Mi marido es autónomo, mi cuñado es autónomo, mi hermano es autónomo, o sea, todo mi entorno es autónomo, y autónomos de diferentes sectores. Entonces, claro, yo lo que veo es que se centran en sacar un negocio adelante, que ya no es fácil, que ya no es fácil. Bastante. Exacto. Entonces, trabajan 14 horas al día y están ahí pim, pam, pim, pam, pim, pam. Se van a preocupar luego de revisar los contratos. Pero luego puede ser que por un problema legal todo el trabajo que hayan hecho se venga abajo. Y solo nos damos cuenta cuando ya tenemos el problema encima. Entonces, ese asesoramiento me parece esencial. Y entonces, si aquí, a través de este podcast, podemos dar esa información, podemos dar herramientas útiles, no venimos aquí a ponernos, a doctorarnos en nada, sino con casos sencillos y casos que vemos en el día a día, poder ilustrar y poder dar herramientas prácticas a la gente que nos pueda escuchar y que puedan aprender algo. O sea, simplemente si escuchándonos unos minutitos mientras van en el tranvía, en el autobús o de camino a casa, tienen idea porque tienen un piso que lo van a alquilar y que les haga la opción de decir, voy primero a revisar el contrato antes de firmarlo. O que tengan un problema con su arrendador, o que vayan a comprar una vivienda, o que la quieran reformar, o que quieran... Pues todas esas situaciones que al final se dan en el día a día, pues que aquí les podamos ayudar. Claro, así es. Yo creo que ahora, mientras te escuchaba, intentaba buscar más razones por las que normalmente no le damos tanta importancia al contrato, ¿no? Yo creo que en primera instancia porque la misma globalización del Internet ha hecho que sea accesible muy fácilmente que una persona diga, venga, que me descargo un contrato de tal cosa y lo uso. Error, porque nunca tu realidad va a ser la misma que la de la otra persona en la casuística. Y lo segundo creo que tiene que ver con la urgencia. Y yo lo pensaba por los créditos hipotecarios, por ejemplo. A mí me ha pasado con la primera casa que compramos aquí. Tú sientes que eres el elegido, ¿no? El banco me está haciendo un favor, el banco me ha concedido, o sea, ya si te lo preconcede ya es como, ¡oh! Me ha elegido, o sea, soy apto para que me den un préstamo. Bueno, el banco al final está haciendo su negocio, está naturalmente y con todo respeto, porque si no, no tendría sentido, es un negocio. Pero lo primero que hay que entender es que ni somos los elegidos, ni el banco es mi amigo, ni nada por el estilo. Es decir, yo tengo que mirarlo como una relación meramente contractual en la que yo tengo que mirar por mis intereses y él ya mirará por los de él. Entonces, creo que esa predisposición que solemos tener, sobre todo cuando somos novatos, con respecto a cuando nos dan una financiación, hace que no miremos las condiciones. Y creo que ahí estaría el primer error, ¿no? Lo primero que habría que hacer es coger y esa documentación que nos ha entregado el banco, pasarla por el filtro de los ojos de nuestro abogado y de un asesor financiero que nos diga, porque además detrás de eso hay muchas cosas que no entendemos normalmente, que sí el interés, porque hay diferentes tipos de intereses en diferentes plazos, y sobre todo porque hay un montón de seguros y de productos detrás que muchas veces no son obligatorios, ya hablaremos de eso, pero que inicialmente por desconocimiento y por emoción pues, lo aceptamos, lo firmamos y a correr, ¿no? Y luego... Pero es que eso se da normalmente en todas las situaciones en las que tú firmas un préstamo hipotecario, es porque tú vas a comprar la ilusión de tu vida, que es tu casa. Sí. Entonces, lo mismo que se hace con el banco, se hace con la escritura, se hace con todo. O sea, tú, ¿cuántas veces he acompañado o han venido ya al despacho y les dices, bueno, pero has entendido lo que has firmado? No, el notario me ha leído 20 folios. Además, normalmente pues los notarios tampoco se caracterizan por tener una tranquilidad a la hora de hablar. Ahora ya sí que es verdad que ya el perfil también se está cambiando y ya te van explicando algo más y van haciendo la lectura más calmada, pero es verdad que dices, ahí he firmado papeles, pero tengo las llaves de mi casa. Claro. Claro. Y eso
Siempre ha sido así, pero ahora todavía más. Conseguir una casa ahora, comprar una casa, es como, vamos, es titánico. Es titánico. Claro. Entonces, tú lo que quieres no es que lo mira un abogado y que aún encima diga que esto no está bien y que eche la operación para atrás. Pero los problemas se solucionan antes de tenerlos. Pero no necesariamente, por ejemplo, si una persona pensara así, no necesariamente el abogado lo va a echar atrás, le va a evitar un dolor de cabeza a futuro, o le va a orientar para que renegocie mejor esas condiciones o para que no permita que tal o cual argumento esté allí porque no le va a favorecer. O lo va a firmar sabiendo lo que firma, que es algo que a mí ya me parece esencial. Ya me parece esencial. Porque tú puedes poner los riesgos que quieras, ¿no? Tú analizas un contrato y les digo, mira, aquí, pero tienes que tener cuidado, intenta, ejemplo, paga del 1 al 5, tal, vale. Y la gente dice, bueno, es que si pago luego el día 7, no pasa nada. Dices, no, es que a partir del día 7 a ti ya te van a cobrar una comisión de impago de 25 euros. Haz el esfuerzo que sea. Si tienes que dejar de pagar algo, deja de pagar otra cosa que no te suponga una penalización de 25 euros. Pero como no se sabe que pagando 2 días después, en vez de pagar mi cuota de 500 euros, voy a tener que pagar 525. Joder, con esos 25 igual tienes para pagar la mitad de la factura de la luz. Deja de pagar otra cosa. ¿Sabes? Y si tienes que hacer el regate, porque al final vivimos hoy en día es difícil hay mucha gente que vive al día, al céntimo. Muy justo. Entonces dices, pues si tú conoces tu contrato, si tú conoces las líneas rojas que tú tienes, sabes hasta dónde juegas con ellas. Claro. Por eso siempre digo que el derecho es una herramienta. Si tú lo conoces, tienes la opción de manejarlo. Claro. Y yo no te voy a decir que no lo firmes. Te voy a decir, toma la información y úsala. Y úsala, porque a lo mejor tienes otro contrato o otra cosa que esos 25 euros no te los va a penalizar y que puedes pagar 2 días después, pero esto no. Hablando ahora nos acercamos, en este primer episodio del tema legal hipotecario, me gustaría que habláramos directamente de las compraventas. Y es que dentro de las compraventas hay una serie de cosas que pueden pasar, y ayer en una conversación previa hablábamos, por ejemplo, de las derramas que había en una vivienda en venta y que no se comunicaron a tiempo, y luego todo se quedó medianamente resuelto entre líneas, pero no. Entonces me gustaría que habláramos de estas casuísticas para ir un poco adentrándonos dentro de lo que ya son casos concretos de compraventa. El tema que comentábamos es porque vino al despacho hace 15 días. Vino un señor que había comprado una vivienda y vino con las escrituras de esa vivienda, pero también vino con una demanda judicial de la comunidad de propietarios hacia él. Él no entendía nada. Dice, Sara, es que me han puesto una demanda a la comunidad de propietarios y me reclaman 6.000 euros de unas derramas de la vivienda, pero yo cuando firmé la compraventa, yo ya pacté en escritura pública que el vendedor se iba a hacer cargo de esas derramas. Entonces yo le dije, bueno, vamos a revisar la documentación. Y el señor tenía razón en lo que había pactado, pero claro, las consecuencias legales eran otras distintas. Cuando se firmó la escritura de compraventa, como bien sabéis, se adjunta el certificado de la comunidad. El administrador de la comunidad certifica que el vendedor está libre de cargas, que está al día en las cuotas de la comunidad. Pero también, además, que muchas veces no se pide que en ese certificado aparezca el tema de las derramas, simplemente se pide estar al día de las cuotas. Y yo siempre les digo, no, poner si hay alguna derrama pendiente o aprobada. Porque claro, puede haber una derrama que todavía no se hayan empezado a cursar las cuotas, pero que ya está aprobada. Y que luego tú te encuentres que has comprado un piso y que digas, no, es que ahora a partir de dentro de 2 meses tienes 500 euros, 300 de derramas que había que cambiar el ascensor. Bueno, pues haberte asesorado antes, otro problema. Pero en este caso, este señor lo había hecho bien y le dijo, no, quiero que aparezca si hay alguna derrama aprobada. Y el administrador de la comunidad puso derramas por una reparación de un ascensor y una fachada, que se empezarán a pasar las cuotas en X meses. Claro, este señor se plantó y le dijo, mira, yo no lo compro porque claro, aquí ya
hay otras derramas, otros gastos, otros importes. Además, este señor también lo compraba para alquilar. Ya no me salen las cuentas. Y entonces el vendedor le dijo, no, que yo asumiré esas cuotas. Y en escritura pública se pactó que el vendedor asumiría y eximía de responsabilidad al comprador. Claro, este señor lo veía blanco y en botella. Decía, Sara, no me puedes decir que esto lo tengo que pagar porque no puede Y ser. porque lo hemos dicho ante notario. Exacto. Además, este señor ya había ido al administrador de fincas porque le habían reclamado por carta ya la deuda y le había llevado la escritura. Oye, mira que se lo tienes que reclamar al otro, que es que a mí me eximieron del pago. Pero claro, en la comunidad y el abogado de la comunidad, como bien conocía la ley de propiedad horizontal, demanda a el propietario del inmueble. El propietario del inmueble es mi cliente, es el que compró la vivienda. ¿Y eso por qué? Porque el artículo 9 de la ley de propiedad horizontal te dice que el obligado al pago de las derramas, de las cuotas de la comunidad, es el propietario de la vivienda. El propietario de la vivienda porque la garantía del pago de las cuotas de la comunidad es el propio inmueble. El inmueble, realmente tú dejas de pagar la comunidad y te pueden Las ejecutar, cargas van. te pueden poner una anotación preventiva de embargo sobre el inmueble. Sin embargo, dejas de pagar la luz y no. Pero aquí la garantía sobre los pagos de la comunidad es tu propio inmueble. Entonces, claro, el compañero que había hecho sacar nota simple del registro de la propiedad, ¿quién aparece como propietario? Pues en virtud del artículo 9 de la propiedad horizontal, yo le reclamo a usted. Que usted me dice que llego a acuerdos y demás, a mí no me llamaron al acuerdo, yo no he autorizado ese acuerdo, usted ya verá. ¿Cuál es la resolución del asunto? Que este señor tiene que pagar los 6.000 y pico euros que le reclaman a la comunidad y posteriormente reclamar, iniciar otro procedimiento frente a quien le vendió el piso. Que no sabemos si se le encontrará, si tiene dinero, si no lo tiene. Es decir, tiene un problema pensando y habiéndolo hecho bien, que no lo hizo mal. Tiene un problema que ahora de repente tiene que sacar solución. Habiéndolo hecho bien, pero sin asesoramiento correcto, porque si no, si se hubiese asesorado a tiempo, le habrías dicho, por ejemplo, si lo haces en escritura, aún así te van a reclamar porque el propietario en ese momento serás tú. Este hombre en realidad, es decir, dentro de lo malo, él intentó, claro, y él estaba convencido, pero no sabía de ley, o sea, no sabía la ley de propiedad horizontal, claro, no sabía que esto podía ocurrir. Entonces, claro, yo lo que le dije es, hay que pagar y luego repetir, pero que esto, si te le vuelve a pasar o si le vuelve a pasar a alguien y hay importes pendientes cuando tú compras una vivienda, por mucho que en la escritura te digan que lo pagaré, no, ya lo pagaré, ya lo asumo yo, ya lo hago, no. Si lo vas a asumir, vendedor, réstamelo del precio y lo dejamos zanjado. Lo dejamos zanjado. Me provisionas esa cantidad, igual que hacen los bancos cuando tienen que escriturar una hipoteca o tienen que hacer, que te cogen y te dicen, para gastos de notario y tal, no te dicen, ¿ya te pasaré la factura? No, te dicen, te provisiono 2.800 y ya te pasaré la liquidación, pero me aseguro de que eso lo voy a cobrar. Pues esto es lo mismo. Si hay cualquier importe pendiente o se dice, no, mira, es que hay que reparar algo en la vivienda. Hay que hacer, pero que te lo asumo, que te lo pagaré, que te lo haré. No. O sea, aquí realmente lo que hay que hacer es, una vez que haces la operación jurídica de compraventa y se entrega el precio y se entregan las llaves, el negocio debe de estar concluido. Ese es mi mejor consejo. No dejemos nada a ya lo solucionaré, ya lo haré, no es que me dio su palabra, es que porque al final son problemas añadidos cuando se pueden solucionar en la propia compraventa. Hay importes que tú vas a asumir, pues asúmelos ya. Si yo te tengo que pagar 150.000 euros del precio, que hubiera pagado 144 y esos 6.000 ya los tiene. Y las cuotas ya las pagaré yo, pero ya tengo el dinero. Claro, esa es la manera, pero para eso, ¿qué hay que hacer? Saber y tener un asesoramiento y una información, porque al final parece que es lo mismo, pero mira si cambia. Mira si cambia. Y luego, además, tenemos, y hace unos 3 o 4 meses conocí a una persona que ahora yo tengo su piso en explotación, compró una vivienda y aparece una cantidad de metros en la nota simple, pero en la realidad hay otra cantidad de metros con otras características y luego hay una calle además que no existía con otro nombre. Entonces, al final lo resolvieron, pero le costó dolores de cabeza y estrés a última hora porque no... En la inmobiliaria muchas veces, pues
los agentes no tienen la información completa, sino tienen un asesor legal que les pueda revisar una nota simple y notar este tipo de incongruencias y resolverlas a tiempo, y entonces lo dan lo dan por bueno. Y en realidad no es así. Entonces me gustaría un poco que habláramos un caso como este, cómo podría previamente irse solucionando. Claro, es que al final cada profesional sabe de lo suyo. Es que parece que el de la inmobiliaria tiene que saber de todo, tú tienes que saber de todo, yo tengo que saber de todo. No, a mí si me dices que en tu piso se ha roto una puerta o que resulta que han salido algo, yo no tengo ni idea. Al final, todos somos necesarios para poder dar un asesoramiento completo y que la operación realmente salga bien. Entonces, a mí hay veces que me dicen, no, los de las inmobiliarias, no, el de la inmobiliaria es necesario. Sí, Es además su necesario, trabajo no es claro, es ese. necesario para hacer su trabajo, él se dedica a lo suyo. El del banco, él se dedica a lo suyo y defiende sus intereses. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. O sea, al final, todos los profesionales damos lo que sabemos y aportamos el conocimiento que tenemos. Entonces, a mí me sorprende que me han llegado al despacho gente que ha firmado un contrato de arras sin ver la nota simple. Sí, claro. Y hay mucha gente que no sabe lo que es una nota simple. Para empezar, hay gente que no la pide. Normalmente un buen profesional, casi todos se la entregan en cuanto hacen incluso a veces antes de las arras, ya tienes la nota simple para que la puedas revisar con un asesor, Claro, pero que la gente no sabe lo que es una nota simple. sí. Claro. Entonces, van a comprar un inmueble y no saben lo que es una nota simple. Y una nota simple, al final, es como la carta de presentación de un inmueble. Yo lo resumiría Nunca mejor dicho. y lo describiría así. Me da igual lo que tú veas en el inmueble. Me da igual lo que tú veas. Lo que vale es lo que ponga la nota simple. O sea, la nota simple, Ahí vamos a lo que te claro, decía hace la un nota momento. simple es donde realmente aparece la descripción de lo que tú vas a comprar. No en las fotos de Idealista, no en lo que tú ves que han decorado la vivienda y está monísima y ya te ves tomando el café en ese sofá. No, lo que tú compras es lo que aparece en esa nota simple. Es decir, si hay cargas, si la hipoteca es que está pagada, pero bueno, ya, pero aparece aquí. Bueno, pues protégete de que la cancelen registralmente y tú compres un piso en el que no aparezca absolutamente nada. Que me da igual que esté pagada, pero es que luego Pero si no está cancelada registralmente, no está pagada. Claro, y luego tú vas a tener que, cuando lo quieras vender, te van a exigir venderlo libre de cargas y te vas a tener que procurar tú de cancelar una hipoteca que ni apareces, el banco te va a decir, ¿y usted quién es para venir a cancelar esta hipoteca? Entonces, todo ese tipo de cosas, o servidumbres de paso, o servidumbres de luces y vistas. Tenemos un derecho fuera aragonés que la gente no conoce. O sea, la gente piensa en Aragón y es la Jota, el Cierzo Zaragoza y el Pirineo aragonés. Y claro, tú dices, vale, pero es que lo más esencial que tiene Aragón es nuestro derecho foral aragonés, que no está en ningún otro sitio porque es nuestro. Entonces, y es diferente en cuanto al derecho civil común. Y tiene sus peculiaridades y tiene sus singularidades, algunas buenas y otras menos buenas, pero que hay que conocerlas y que realmente afectan. Pueden salir operaciones en las que por el derecho consorcial tú tengas una vivienda que esté afecta que quede en esa familia. Y tú cojas, Eso no lo sabía, y tú cojas una nota simple del registro de la propiedad y te aparezca que esa vivienda la heredaron los hermanos y que se estableció que se quedara en la familia. O sea, que no la pueden transmitir No ahora. la pueden transmitir a no ser que firmen que se renuncia a ese derecho. Ok. Entonces, hay peculiaridades que no se conocen. De hecho, a nosotros nos está pasando que ahora hay un perfil de inversión. Bueno, Zaragoza la verdad es que está en pleno apogeo, sí. Entonces, hay mucho inversor de fuera que, claro, pues con un capital que en Madrid puedes comprar un piso, aquí compras dos, aunque aquí nos siga pareciendo que los precios están por las nubes. Pero claro, es un mercado distinto. Y que no conocen esas peculiaridades. Entonces, hay que utilizarlas, hay que saberlas y hay que trabajar con ellas. Entonces, en la nota simple, que es a donde íbamos, es donde aparece realmente todo eso. Y hay que saberlo desgranar. Igual que tú cuando ves una analítica,
Y dices, ¿y esto qué es? Y el médico te dice, sí, esto es, tienes los niveles dentro de lo normal. Vale, pues esto es lo mismo. Tú tienes que ver una nota simple y tienes que sacar la información de metros, de si tú tienes una terraza, si es comunitaria, si no es comunitaria, si tienes derecho a utilizarla, si tú qué partes tienes del edificio en común, tus cuotas de participación del edificio común. Los titulares, hay gente que dice, no, pero sí, que es de la madre, pero la herencia la han hecho, no la han hecho, esto está regulado. Si hay, pues eso, cargas, evidentemente. Todas esas cuestiones las tienes que conocer. Y los metros, hay veces que ocurre que se hacen obras dentro de las viviendas. Esto me pasó con una muy llamativa, que es que un piso, había un altillo arriba, un altillo que nadie utilizaba, típico que se quedó ahí cuando hicieron el edificio, tampoco... Claro, y ellos dijeron, ¿y si abrimos aquí un agujero, ponemos una escalerita mona? Y oye, para que jueguen los niños arriba, total nadie lo emplea. Bueno, y así lo hicieron. Claro, mientras nadie se enteró, tenían ahí un loft súper bonito, con unas escaleras monísimas y que los niños, pues en un tejado así aguardillado, jugaban estupendamente. Claro, cuando ese piso lo quisieron vender, el comprador se le hicieron los ojos chiribitas a ver aquella monada. Ay, sí, porque el altillo, pero tal. Claro, cuando vine al despacho, yo saqué la nota simple y dije, es que arriba tú no tienes nada. Es que eso no es tuyo, eso no es de esa vivienda, eso es una parte comunitaria de la vivienda. Que si pedimos autorización a la comunidad y podemos modificar el uso de esa parte de la comunidad y que pase a un uso privativo, que tú pagues un importe, se pueden hacer cosas, pero hay que hacer todos esos trámites. Tú no compras el piso como está. Tú no lo compras como está. Tú compras lo que aparece en la nota simple. Hombre, pero ellos llevan muchos años utilizándolo y es monísimo y tal. Yo ya, de hecho, si ese techo, si ese suelo se cae, por lo que sea, tenéis un problema gordísimo. Pues estáis utilizando una zona común sin autorización y que realmente el seguro de tu vivienda tampoco te va a cubrir lo que pase ahí arriba. Claro. Entonces, todas esas cosas, hay gente que cogen las viviendas y van modificando y bueno, pues aquí voy a cubrir esta terraza o voy a hacer, a ver, las típicas terrazas de los primeros que Sí. son ideales y les ponemos una pérgola fija. La comunidad se las puede mandar. Claro, entonces, lo he visto. claro, entonces todas esas cositas, lo esencial y lo que vale es la nota simple del registro de la propiedad. Una vez que se tiene la nota simple del registro de la propiedad, que es sencillo pedirlo, que tú vas ahí a Doctor Cerrada, creo que es la calle, ¿no? Doctor Cerrada, sí. Y pides una nota... Pero además lo puedes hacer online por 20 euros. Simple, o la pides online, que se pide y te la mandan en cuestión de horas. Registradores. Hay una registradores.org. Ahí, sí. Entonces, tú ahí la pides y ya está. Quiero decir, y tienes la nota. Y si tú no realmente no sabes lo que dice, es que cuesta muy poco pedir un asesoramiento y decir, ¿me puedes decir si aquí hay algo o no hay nada? Porque sí, para empezar, si los propietarios son los propietarios que dicen ser, si está resuelto todo, si tiene cargas. Cualquier persona que realmente vea, o sea, que conozca mínimamente el sector inmobiliario, va a ver una nota simple y va a saber perfectamente lo que está ocurriendo. De hecho, también hay un problema bastante común. Y es que cuando se firman contratos de arras, aparece que firma el contrato de arras, por ejemplo, en casos de herencia, no finalizado el proceso de herencia, y ya quieren poner a la venta la vivienda. Y eso, claro, ahora que está todo tan movido, pues es habitual también. Te vienen los hijos, no, es que vamos a poner la venta a la vivienda. Vale. Y de la inmobiliaria, pues cogen los datos de los hijos, te hacen modelito del contrato de arras y el cliente coge y firma, claro. Eso. No, es el piso es de los hijos, porque se ha muerto la madre, pero el piso es de los hijos, me lo han enseñado los hijos. Vale. Y luego en el registro de la propiedad está el nombre de los padres. Tú has firmado un contrato con quien no tiene el derecho de vender algo, porque no es el propietario. No. Entonces, tú en el contrato de arras, evidentemente los padres han fallecido, no te lo van a firmar, pero hay que establecer que los propietarios son los padres. Y en ese documento tiene que aparecer ese dato. Tiene que aparecer que el piso en la nota del registro de la propiedad aparece como titulares los padres, que hay una herencia pendiente de realizar, que se comprometen a realizar esa operación en el plazo establecido y que los hijos firman como
hijos que además tendrás que revisar que sean los hijos y que esté todo en orden. Quiero decir, es que hay mucha problemática que se ve en el día a día, o sea, que no hace falta hacer operaciones enormes para verlas. Entonces, al final es un poco lo que hablamos y volvemos a lo mismo, es falta de información y que la gente tenga un conocimiento mínimo y un mínimo asesoramiento cada vez que va a hacer una operación de estas características. Ahora además se ha puesto, bueno, no es que se ha puesto de moda, sino que se le da también mucha más visibilidad al tema de la compra de inmuebles ocupados. Hay de todo, hay inmuebles ocupados por gente que puede ser que tenga una necesidad y luego hay inmuebles ocupados por gente que básicamente no quiere cumplir con sus pagos porque prefiere gastarse el dinero en otra cosa, y luego están los profesionales de la ocupación, que son los que se dedican a hacer un negocio de esto, o sea que literalmente van, se enquistan en una vivienda y hasta que sacan un beneficio económico y luego se van. Puede esto pasar en 3 días, en una semana o en un mes, pero que lo tienen como modo de vida, es decir, como negocio. Y bueno, y con todas estas realidades, pues sigue ocurriendo, es decir, se dan compras y se dan compraventas de inmuebles, ¿no? Tú has estado hablando un montón de este tema en los últimos días y me gustaría un poco saber cuál ha sido tu experiencia en este sentido. La compraventa de vivienda ocupada no es que esté en auge, no es que esté en auge, es un producto de necesidad. O sea, es un producto de necesidad. Necesidad por quien es propietario de ese inmueble de quitarse un problema, porque la realidad es que no hay herramientas ágiles, eficaces, que solucionen el problema. Y luego hay un mercado de personas que quieren adquirir un inmueble y que no pueden comprar al precio que está. Entonces, la necesidad se une en esos dos puntos, en la persona que tiene una vivienda ocupada y que tiene un problemón y que no sabe cómo solucionar y que se mete en un juzgado y se pega 2 años, 3 años y el problema se enquista y dice, mira, ya, agotado, me lo quito, que ahora os contaré alguna anécdota de ocupación. Y luego está pues ese perfil de personas que no pueden pagar 300.000 euros por un piso, dicen, bueno, lo puedo comprar por 150 y ya me quitaré de... Yo, para la persona que quiere comprar un piso ocupado y lo ve como una ganga porque lo compro y ya me quitaré de echarlo, yo no lo veo así. O sea, el perfil de la persona que compra un piso ocupado tiene que ser, bajo mi criterio, una persona con conocimiento jurídico o por lo menos con un buen asesoramiento jurídico cerca y que apoye la operación. Luego tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una persona que tenga el dinero, porque nadie te va a financiar una operación de estas características. Y luego una operación con una cierta cintura, que le digo yo, que tengas la posibilidad de estar un tiempo sin necesitarla, que no necesites, y de solventar los problemas que te puedan surgir porque estás comprando un inmueble que no ves. Aquí sí que compras un inmueble según nota simple, que eso sí que evidentemente lo vas a poder sacar, pero no ves el estado. Por lo tanto, tienes que tener una cintura en el sentido de poder reformar, de poder hacer, de solventar los problemas que te vengan. De esperar. Jurídicos, claro, vas a tener unos problemas jurídicos, temporales, y luego de poder reformar o solucionar los problemas que tengas, porque evidentemente no va a ser una vivienda que sea para llegar y entrar, o muy pocas habrá que sean para llegar y entrar. Entonces, no me parece un negocio, o sea, no me parece una situación. Lo que ocurre es que las viviendas que compran en ese sentido suele ser mucho fondo de inversión también. Y entonces, pues bueno, luego está tiene saliendo... margen. Exacto, tiene un margen. Yo los problemas que veo más es, pues eso, la persona que quiere comprar y tengo que asesorar para luego, después de la compraventa, poder echar al Ocupa. Pero es tedioso lo de echar al Ocupa. Es muy tedioso, porque he tenido tanto a un particular, un señor de 75 años que ha estado conmigo en esta situación durante 10 años, que acabó el asunto hace pocos meses. Y este señor, la situación que se dio fue la siguiente. Él tenía un piso, lo alquiló. Bueno, en realidad no lo alquiló, o sea, le dijo al señor, bueno, tengo un piso para alquilar, tal, y el señor se metió antes de firmar nada, o sea, nunca llegaron a firmar nada, ¿vale?
le reclamó las cuotas, le dijo, bueno, yo no tengo problema en que te quedes, pero vamos a firmar un contrato de alquiler, me tienes que pagar y todas esas cosas. Y él se negó. Se negó a pagar, nunca se llegó a firmar nada y bueno, y eso fue pues durante tiempo. Luego este señor, claro, intentó echarlo con otra compañera, interpusieron un procedimiento en vía civil y el Ocupa lo que presentó en este caso fue un contrato de compraventa privado, diciendo, una fotocopia, diciendo que este señor le había vendido el piso y que él había pagado 30.000 euros por el piso sin justificar el pago ni nada, porque había sido dinero que se lo había dado en mano supuestamente y demás, y que claro, que él era el titular del inmueble. Claro, el procedimiento se paralizó. En el registro de la propiedad, ¿quién aparecía como titular? Mi cliente. ¿Quién pagaba el IBI? Mi cliente. ¿Quién pagaba la comunidad? Mi cliente. ¿Quién pagaba los suministros? Mi cliente. No había ningún organismo oficial en el que apareciera este señor. No había ningún ingreso en cuenta que apareciera este señor. Pero es que es más, además, es que este señor no tenía ni oficio ni beneficio. O sea, no sé de dónde había sacado los 30.000. Bueno, entonces aquí era todo como surrealista. Pero claro, el procedimiento tiene que paralizarse y nosotros, como no se reconocieron las firmas y se dijo que ese documento no lo habíamos visto en la vida, se tuvo que resolver en un procedimiento penal sobre una falsificación de un documento, con periciales caligráficas, con todas esas cuestiones. Las periciales caligráficas dijeron que esa firma no era de este señor, pero que como era una fotocopia, hasta que no apareciera el original, evidentemente el original no iba a aparecer. En todo ese periplo, este señor decidió vender el piso y quitarse el problema. ¿Pero cuánto tiempo había ganado el Ocupa ya con todo eso? 6 años. Pero es que luego, cuando lo vendió, el Ocupa le puso otra denuncia a él y al que se lo había comprado porque dijo que había una estafa. Y otra vez hemos estado 3 años que hemos llegado al Supremo con este asunto. Entonces, claro, yo aquí en el tema de la ocupación veo que hay varios factores que evidentemente yo no tengo la solución del problema de la vivienda ni de la ocupación, ni ya me gustaría. Pero sí que veo que hay herramientas que deberían de solucionarse. Porque tenemos una legislación, lo de la suspensión de los lanzamientos y todo esto, a mí me parece que ya se ha ido de madre. Se ha ido de madre porque lo único que está ocurriendo es que nadie quiere alquilar a familias que vayan con hijos, que te encuentras con... Los más vulnerables son los más afectados. Claro, porque al final estás poniendo ahí un límite. Si eres madre soltera, por ejemplo, imagínate, claro, es como el miedo de... Porque cuando hay una necesidad y la demanda es tan alta respecto a la poca oferta, el que tiene un piso puede elegir. Puede elegir. Entonces, ¿qué va a elegir? ¿A una madre recién divorciada con 2 criaturas? No, porque sabe que las va a entrar y que no las va a poder sacar. Y que muy probablemente con el salario de una sola persona para las cuentas van a fallar. No, porque no vas a pasar ni un seguro de impago. Entonces, claro, aquí tenemos de qué partir de que las personas que realmente son vulnerables porque no pueden acceder a una vivienda, es el Estado el que tiene que facilitar esa cobertura. Y que luego tiene que proteger más al propietario, claro, para que el propietario sienta confianza de decir, mira, voy a alquilar a gente vulnerable porque finalmente no me van a... Eso no va a venir en contra de mí. Yo al final lo que veo es que las políticas van en la línea errónea, porque la propiedad privada y el Estado deberían ir unidos y no que se ha demonizado al que tiene vivienda, al que puede alquilar, cuando en realidad cuando es parte de la solución. Es parte de la solución. Pero si tú en vez de incentivar ese alquiler, tú lo penalizas y aún encima le pones trabas y suspendes los desahucios y suspendes tal, pues es que tú estás limitando todavía más la oferta. Entonces, que hay gente que tiene necesidades habitacionales de vivienda y que no pueden, el Estado es el que tiene que ofrecer esas alternativas. Pero claro, tú demonizas al propietario privado, pero luego quieres que te dé las soluciones el propietario privado. Quieres que, no, hombre, es que este señor que es vulnerable, dale solución tú. ¿Pero yo por qué? Si yo he trabajado toda mi vida para tener este inmueble, si yo estoy pagando una hipoteca por este inmueble, será el Estado el que tendrá que ofrecer esas soluciones, pero no yo. Sí, el propietario tiene que estar
arropado y se tienen que dar medidas que se incentive el alquiler. Me da igual, yo abogo por medidas fiscales, medidas en las que se... Seguridad jurídica. Exacto, en las que se le dé una cobertura jurídica mayor a todo esto. Tendría que haber un registro, es algo que tampoco he entendido nunca, un registro de morosidad de inquilinos. O sea, todo aquel... Esto te daría confianza. Claro, todo aquel que, igual que hay un registro de penales que tú puedes revisar, ¿por qué no va a haber un registro de inquilinos? No, hombre, es que bueno, vamos a ver, es que la protección tiene que ir en todos los sentidos. Entonces, si tú te has metido en un piso, has estado sin pagar 3 años y aún encima lo has destrozado, eso tiene que quedar registrado para que a otro no le pase, porque entonces si no lo que hacemos es profesionales del sector, de no pagar, de la ocupación, y hacemos otros negocios paralelos de todo eso. Entonces, eso no puede ser. El contrato de alquiler, y lo hablábamos antes de grabar, el contrato de alquiler a mí me parece un foco de problema, porque el caso que te he explicado fue con un contrato de compraventa, pero pasa a diario con los contratos de alquiler. Un contrato de alquiler no es nada, no hay nada que esté preestablecido. Un contrato de alquiler es todo documento privado, porque en 95% se hacen de forma privada, que tú estableces como arrendador y como arrendatario las condiciones que pactas, ¿no? Y de hecho, pues normalmente se cogen un modelito, que ahora también tenemos el problema de que todo el mundo sabe que con ChatGPT tienes el abogado en el bolsillo, bueno, te haces el documento y lo firmas. ¿Vale? ¿Qué más? O sea, nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te metes en un procedimiento para echar a un ocupa y en el momento en el que te presentan cualquier título para poder estar en esa vivienda, se paraliza todo. Todas las medidas cautelares que están al alcance del propietario y que supuestamente dan esa seguridad jurídica se rompen, simplemente por aportar un documento. Un documento que no sabes si validez. Sin ningún tipo de validez. O sea, es un documento que has podido redactar tú la mañana de antes. Y esto lo saben. Entonces todo se paraliza y ya se resolverá si ese documento es válido o no. Oye, vamos a hacer un documento que tenga que pasar por un notario en escritura pública y hacer todos los contratos de arrendamiento que queden registrados para que el juez, de una manera sencilla y objetiva, meta los datos y vea si hay un contrato de arrendamiento, no lo hay. Vale. Usted no tiene un contrato de arrendamiento, no tiene un título justo, ni válido, ni eficaz para poder estar en esa vivienda, usted tiene que salir. Usted tiene que salir, porque es que si no otorgamos de esa seguridad, de esa rapidez al propietario del inmueble, pues es que, claro, hay un derecho a vivienda, pero también hay un derecho a la propiedad que muchas veces está quedándose muy limitado. Yo creo que en un gran porcentaje, y si tuviéramos que resumir un poco cuáles serían los alicientes para que, por ejemplo, el mercado del alquiler mejorara y para que el propietario se sintiera más protegido, uno sería la celeridad de los procesos judiciales, porque cuando yo te escucho hablando de una experiencia tan larga como la que ha vivido tu cliente, es tormentoso pensar que es la vida de una persona la que está transcurriendo con todo ese problema encima y todo lo que eso le afecta en términos económicos, de salud y de todo lo que puede afectar. Entonces, esa celeridad jurídica podría significar un cambio drástico en cómo un propietario ve la posibilidad de alquilar o no su inmueble a tal o cual persona. Luego, el que haya, por ejemplo, políticas claramente definidas contra la ocupación. Es decir, yo he escuchado propuestas políticas en las que se habla de que haya un registro, por ejemplo, de personas que ocupan y que esté penalizado y tal cual cualquier delito. Es decir, yo no tengo derecho a quedarme con tus cosas y salir campante y sonante sin que haya ningún tipo de medida contra mí por haber cometido un delito. Pues lo mismo tiene que pasar en algo tan sagrado como es la vivienda, que como tú bien has dicho, cuesta, bueno, en la vida de una persona puede llegar a tener 1 o 2 viviendas y le ha costado sacrificio a él y a toda su familia. Para de alguna manera, porque desde mi punto de vista, por lo menos en este gobierno que yo he visto en los últimos años, la responsabilidad se ha trasladado al propietario, a la parte privada, cuando desde el Estado no se promueve liberar suelo, no se promueve construir en gran cantidad para la demanda que va creciendo. Entonces no hay una respuesta por parte del Estado, sino el traslado de la responsabilidad al otro. Yo lo que pienso es que al final la vivienda se ha convertido en un arma política. Sí.
Y entonces, mientras sea un arma política y no sea un problema a No solucionar, se va a solucionar. no se va a solucionar. Entonces, aquí no es una solución, porque un problema así no es una medida. Es que realmente el problema ¿cuál es? Que hay una oferta pequeña para asumir una demanda enorme, ¿no? Entonces, al final, lo que hay que hacer es ampliar esa oferta. ¿Cómo amplías esa oferta? El Estado realmente no tiene para hacer todas esas viviendas que necesita. Hay que hacer una cooperación entre lo público y lo privado. Vale, hasta ahí podemos estar de acuerdo. Si tú demonizas al propietario privado, no lo incentivas, esa parte ya la estás tirando. Ya estás tirando una ayuda vital para poder dar una solución, porque puede ser el 50% de la solución. Y tú te la estás cargando con tus propias medidas y poniéndole el yugo encima de la cabeza. O sea, no tiene ningún sentido. Pero es que luego las políticas estatales y las políticas autonómicas que tienes que mover tú y que tienes posibilidad de hacer tú, no puedes estar que una promoción inmobiliaria tenga unos procedimientos urbanísticos de años para poder hacer vivienda, si es lo que necesitas, ¿no? Es que nos llenamos la boca de, no, anuncios, no sé cuántas mil viviendas. Entre tasas tasas y tiempos hay un camino feroz para poder desarrollar un complejo residencial. Realmente tienes que hacer la ayuda de las dos. Luego hay un problema también que tampoco se aborda mucho, que es que realmente no se incentiva nada la promoción. En la crisis cayeron muchos constructores de viviendas. Muchos, porque además fue un foco que cayó. Claro, si tú luego eso no les ayudas, no los incentivas, no hay una ayuda ni fiscal, ni económica, ni financiera para que puedan volver, para que puedan construir, porque son parte de la solución, no tenemos quien haga vivienda. Claro. No y además, y eso que has dicho es muy importante, porque la vivienda no se hace sola. Cuando se habla de la vivienda como un derecho, yo pienso, ¿y quién construye eso? Porque eso no se construye solo. No, pero es que a mí siempre me enseñaron que para tener derechos previamente hay que tener obligaciones. Claro. Entonces, tú, Estado, me da igual el partido político que seas, no es cuestión, porque es lo que he dicho al inicio, ¿no? O sea, he puesto como una herramienta política y para mí es un problema independientemente de los colores que tengas, ¿no? Entonces, si tú tienes un problema, coño, coge de todo lo que puedas coger, pero tú tienes que promover y tienes que ayudar y tienes que meter medidas que realmente vayan en esa línea, no anuncios de voy a hacer no sé cuántas viviendas, porque luego ¿dónde están? Yo no las veo. ¿Dónde están? El problema sigue siendo el mismo. Llevamos ya muchos años con este problema. El otro día leía que en los 3 últimos años el precio de la vivienda ha subido un 25%, los salarios un 7%. Es que esto cada vez va a peor, porque la gente no puede destinar el 70% de sus ingresos a tener un techo. No se puede. No se puede. Entonces, ahí estamos todos de acuerdo, pero tienes que proteger al que tiene una vivienda, tienes que dar una solución a quien tiene que tenerla y al que está trabajando y no puede cubrir con los gastos con su salario, y también tienes que dar una solución a todos aquellos que tienen una situación vulnerable y no pueden llegar. Pero es que eso no me pida la solución a mí. Tú, que para eso estás ahí. Para administrar los recursos del Estado y con ellos. Exacto, porque yo ni tengo los recursos ni tengo el poder. Tú eres el que estás. Y si no vales para dar la solución a quien tienes que ir, tendrás que irte o ver tu ineptitud para poder hacer. Luego hay una medida que tampoco llego nunca a entender. Tú compras una vivienda y el 10% se te va en gastos. Un 8% se te va en el impuesto. En impuestos. En el ITP, famoso. Es que se habla del precio de la vivienda, del encarecimiento, pero no se habla muchas veces de todos los factores que encarecen el precio final de la vivienda. Vamos a ver, ¿el ITP a dónde va? Aquí en Aragón es un 8%, ¿no? Vale. Ese 8% va a la administración de la comunidad autónoma. Entonces dices, joder, ese 8% tenía que estar regulado que fuera directamente a hacer vivienda, que lo recibes de las compraventas de vivienda. Ese 8% evidentemente es mayor cuanto mayor es el precio. Entonces, si yo recibo el 8% de 150.000, estoy contenta. Pero si lo recibo de 300.000, aún estoy más contenta. Y yo voy a poner medidas para que baje el precio. Si cuanto más alto está, más cobro. Más cobro, claro. Es que eso no puede ser. Porque quien tiene que dar soluciones se está beneficiando de ese precio. Que es arte y parte de... Claro. Entonces, la vivienda, primera vivienda, es que tenía que estar exento.
tenía que estar exento. Luego nos rasgamos las vestiduras en decir, no, la gente joven, hay que ayudar a los jóvenes para que se compren la vivienda, porque es un problema, porque realmente lo es, porque una persona joven que está trabajando y tiene que seguir con 30 y tantos años en la casa de sus padres o no pueden, realmente la vivienda es el inicio de todo. Es el inicio de una vida en común, es el inicio de tener De familia, familia. es el inicio de tener tu independencia en todos los niveles, o sea, va mucho más allá, o sea, de una cuestión meramente económica. Sí. Entonces, claro, si partimos de ahí y te rasgas las vestiduras en decir hay que ayudar, Y en la primera vivienda no hay ningún tipo de claro, contemplación, el pues ya. 8% es mucho dinero en los precios que estamos Sí. hablando. Es que Claro, de hecho cuando piensas en la primera vivienda y piensas lo que tienes que tener, ya es un reto. O claro. sea, para un joven es un reto. No, es Y que, si estás solo, peor, porque lo normal es que, o digamos que la forma más fácil de poder acceder es cuando estás en pareja, pero también puede ser que estés solo. Y si claro. estás solo es un desafío, no Pero puede. tú un piso, tú el precio, dices, bueno, ahora realmente no hay problemas financieros en el sentido de que los créditos hipotecarios Sí, se suelen dar, no estamos en una situación. Entonces dices, bueno, vale, me lo dan, pero es que yo necesito tener un 10% para los gastos, mínimo. Mínimo. Entonces estamos hablando, ponte un piso de 180.000, no te hablo de grandes importes, 180.000, 18.000 euros lo tengo que tener en la cartera y luego el banco no me va a dar el 100%. Necesito otro 20% tenerlo. Tú me dices a mí qué persona joven con unos salarios que no sí que van suben, justos. claro, pueden tener 50.000 euros para poder iniciar y luego poder pagar 500 euros al mes de hipoteca. Es que no se puede. Y luego pasa otra cosa, que lo que compras por ese precio está para reformar, entonces tiene que asumir esos 50.000 euros, igual tiene que meterse en un préstamo para poder reformar esa vivienda y poderla habitar. Entonces es un dineral para poder acceder a su primera vivienda. Yo al final, mi conclusión, visto que ya llevamos años con este problema, que el problema no va a menos, sino que va a más, que los proyectos legislativos en relación a vivienda no toman medidas que realmente ayuden. Que se ha visto en Barcelona, por ejemplo, con los topes del alquiler, con todo esto, que en vez de ayudar ha empeorado todavía más la situación. La conclusión que saco es que a quien gobierna le interesa que exista este problema y que le interesa que cuanto peor vaya, mejor les va a ellos, porque el discurso... Yo creo que es una estrategia de Claro, división. exacto, porque el discurso está establecido así, porque si no, jolín, digo, yo no soy ninguna erudita ni sabia en nada. Y nosotras aquí estamos dando medidas Viéndolo claramente. y estamos viendo medidas que se podrían aplicar sin unas dificultades técnicas grandes. Dices, jolín, y esto no lo ven, que tienen un montón de asesores, ¿en serio Sí. esto no lo ven? Claro que que es lo que en ven. el día a día ya se ven soluciones prácticas que no te digo que solucionaran todo el problema, pero sí ya se vería otra cosa. Sí, se vería la intención, que es contrario a lo que vemos, que constantemente vemos en los últimos 2 años. De hecho, que el tema que ha estado sobre el tapete ha sido la vivienda, y lo que hay son discursos de agresión, discursos de demonización, discursos de satanización contra el propietario, de división entre los que tienen y los que no tienen. Es decir, una clara intención de dividir la sociedad y aprovechar políticamente, capitalizar en ese mismo sentido. Ahora, a principios de noviembre, fue el primer Congreso Nacional de Vivienda en la Complutense en Madrid. Y fueron como ponentes, pues claro, catedráticos de Derecho Civil de ahí de Madrid y expertos en vivienda a nivel europeo. Y te daban las medidas. Es que las tenían ahí. O sea, yo estaba allí y los oía y yo decía, pero a ver, no puede venir nadie que realmente pueda tomar decisiones, porque aquí estamos, pues eso, como aquí. Claro. Y escuchar a esta gente. Que ellos han analizado lo que ha pasado en otros países europeos, saben lo que está pasando y lo que ha ocurrido con ciertas medidas que ahora se pretenden implantar ahí, que ya se han implantado en otros países y ya se ha visto que no han funcionado. No hay nadie que escuche realmente a la gente que sabe. Sí. Que es tan sencillo como eso, ¿eh? Tenemos un problema, vamos a buscar a quien sabe de esto para que nos dé herramientas para poder solucionar. Entonces, hasta que no se dé una mayor solución jurídica a los propietarios como parte esencial de la solución del problema, porque yo sigo pensando que parte esencial de la solución del problema la tienen los propietarios privados, que además, cuando hablamos de demonizar, es que parece que todos son fondos buitre. Sí, eso es algo, además
no es que me dé risa, pero es que si tú hicieras una manifestación, la gran mayoría que iría, por ejemplo, en favor del respeto de la vivienda, serían propietarios que son familias, Hombre, claro. Es que en España no hay. pequeños propietarios. En España el perfil, casi en un 90% de los propietarios, es propietario privado. Propietario privado que tiene con sus ahorros de su trabajo de toda la vida, ha conseguido tener un inmueble, 2, 3, que lo alquila para compensar su Y pensión. para llegar a la vejez Para su tranquilo, con un pensión. seguro. Exacto. Que hay gente que dices, también ahora estamos, no, pues gente que está comprando pisos para alquilar, ya, pero que lo compre y tiene que pagar una hipoteca, que no es que digas, no, Tiene que pagar una hipoteca y luego también ha puesto 50.000 euros para la Exacto. entrada, por ejemplo, que sería su ahorro de toda la vida. Y se ha endeudado y necesita de que reciba la renta para poder pagar la hipoteca. Quiero decir que el perfil del propietario español es un propietario privado, un propietario de ahorro que ha conseguido tener esa propiedad como parte de su trabajo. Sí. Por lo tanto, no puedes demonizar a ese perfil porque es el perfil de la España que a mí me gustaría tener en el futuro, de gente que ha ahorrado, que ha trabajado, que con su esfuerzo consiguen tener un pequeño patrimonio y que evidentemente quieren sacarle una rentabilidad, estaría más, Claro. pero es que eso no se puede penalizar, es que parece que ahora se penaliza el querer ganar dinero y ya eso es otra película. En general, yo creo que se penaliza incluso el que tengas la iniciativa de emprender, de ser diferente, de crear, de aportar valor. Sí, Eso está comenzando, a mí me genera preocupación. Que pareciera estar mal visto. O sea, a veces siento que hay gente que lo hace y se siente como avergonzada, ¿no? Creo que hay que hablar alto y claro y decir que detrás de todo eso hay trabajo y hay esfuerzo y que el que no lo quiere hacer pues tiene todo el derecho a vivir diferente mal si quiere. Es decir, si tú te levantas a las 6 de la mañana a currar y estás hasta las 12 de la noche trabajando, pues probablemente tengas más derecho a obtener mayor rendimiento por tu trabajo que el que se pasó todo el día durmiendo. Pero esto es de primero de primaria, o sea, que nos lo decían nuestros padres cuando íbamos a presentar un examen y no nos habíamos esforzado estudiando, o sea que, pero que pareciera que el sentido común se ha venido perdiendo y que empezamos a tener que defender estas cosas tan básicas y primarias de la vida. Cuando empezamos a hablar de todo esto que hemos llegado hasta aquí, empezamos a hablar de las viviendas ocupadas y de cómo ahora no es que ha crecido, o sea, no es que estén en auge, sino que quizá el problema se ha elevado tanto que han comenzado a ser más la cantidad de viviendas ocupadas que como vía de escape tienen la venta para que ese propietario que tiene ese problema pues diga, mira, pues yo por menor precio la vendo y me la quito de encima. Entonces, tú, por ejemplo, has tenido clientes que, como la experiencia que me comentabas de este señor que se ha pasado 10 años para resolver esto, pero también has tenido otro tipo de clientes, ¿no? Que es el tipo de perfil inversor más informado, con menos adversión al riesgo y que está más dispuesto a hacer esto porque tiene más margen y le ha ido de mejor manera. Es decir, esta es una vía para invertir y poder comprar un activo en el que de repente puedas entrar con menor cantidad de dinero. Sí, y realmente la gente, pero es un perfil, que es lo que hablamos, un perfil que tiene el dinero ahorrado, que tiene un buen asesoramiento legal y que sabe y conoce perfectamente los riesgos y los asume porque les compensa. Porque evidentemente compensa, porque el precio es mucho menor. O sea, y realmente como el problema de los pisos ocupados ya no es tan solo en zonas que a lo mejor al perfil inversor no le puedan interesar, sino que detrás de mi despacho hay un piso en pleno centro de Zaragoza que vinieron y me dijeron, oye, este piso está ocupado. ¿En serio este piso está ocupado? O sea, que hay un perfil porque realmente puede haber tanto ocupación porque haya una persona que lleve un montón de tiempo que ahí está, o pisos que están con una herencia sin tramitar y que se quedan vacíos y como ahora están al acecho, pues se han metido. Entonces, no tienen por qué ser pisos que estén en zonas en las que al perfil inversor no le pueda interesar, sino que hay negocios económicos muy potentes en relación a la venta ocupada. Claro, de vivienda ocupada. Y hay otra práctica común ahora que es que, bueno, como hay una parte de la población que se dedica a ocupar esos pisos como como negocio, pues pide un dinero a cambio. ¿Te ha tocado algún caso así en el que te digan descaradamente
oye, yo quiero tanto para irme aquí. Sí. A uno un cliente vino y me dijo, Sara, quiero comprar esta vivienda ocupada. Como yo he dicho, yo no entro en si les interesa o no. Me dijo que quería comprarla, él estaba convencido del negocio, de que quería hacerlo. Y le dije, vale, pues tenemos que hacer esto. Pedimos una nota simple, sacamos un poco la información que estaba a nuestro alcance, que es limitada, claro está, y fuimos a hablar con el que estaba dentro. La intención no era realmente hablar con el que estaba dentro, sino que la vecina del piso de enfrente nos lo enseñara para ver un poco cómo era. Cómo era y hacernos una idea de lo que iba a comprar, porque claro, ese piso. Pero coincidió que salió la persona que estaba dentro de este cliente, negocio. Y es que además dio la casualidad, por eso he dicho que también es que hay un negocio detrás de las necesidades de la gente, porque esta persona estaba ahí y esta persona sí que le pagaba a una persona. Alguien más, un tercero, le estaba pagando para que ocupara. No, ella sí que pagaba. Ah, vale. Claro, o sea, ella no era una ocupa que no quisiera pagar. O sea, ella tenía una necesidad de vivienda, había alguien que había ocupado esa vivienda. Vale, y había pasado a alquilarla sin tener el título de... Claro, y entonces le había dicho, bueno, pues tú dame 150, 200 euros al mes, y le había dicho que sí que era suya, que la tenía alquilada, que tal, que cual, y estaba haciendo un negocio con un piso que no era suyo y que estaba ocupado. Claro. Y entonces dijo, pues habla con fulanito, que es quien me lo tiene a mí alquilado. Claro, nos dio el teléfono, hablamos con él, evidentemente estaba haciendo un negocio. Se le planteó otro negocio distinto y ya está. O sea, por eso digo que parece que se le da amparo a gente que lo necesita y que teniendo las políticas que tenemos de paralizar lanzamientos y de todo esto, estamos haciendo la obra de caridad del año, y no porque realmente hay gente con maldad lo que la impunidad que lo emplea. Lo que la impunidad está haciendo es motivar a que todo este tipo de situaciones se generen con más tranquilidad. Es decir, si yo sé que a mí esto, es decir, esa situación de esta persona que tenía ese piso ocupado y lo estaba alquilando, pues si sabe que no va a haber nada en su contra, pues hombre, bueno, lo sigue haciendo. Claro, hasta hace poco, yo creo que ahora ya los han conseguido sacar, pero había un local en la calle, en la Plaza Roma. Claro, los hicieron como bajos. hostales, exacto. Sí, era. Hicieron, y ahí había quien estaba haciendo un negocio, sí. Y hasta que los consiguieron sacar, claro. Sí, yo creo que habían 30 personas. Claro, y las personas que estaban allí pagaban. Sí. Pagaban. Y además, o sea, porque además esos eran unos locales y engañaron a los propietarios, les alquilaron como si fuera para un uso comercial y luego dividieron aquello como si fuera como la área de la hospitalización de un hospital, ¿sabes? Sí. Que lo dividían así con paneles y ahí estaban 30 personas, ya lo recuerdo, sí. Pues digo que al final el problema, que luego también está, pues todas esas soluciones, entre comillas, que se parece que ahora van a ser la panacea del problema, que es como la compraventa de habitaciones. Sí. Todo ese tipo de operaciones que ahora pues también se va a hacer negocio con esa cuestión y que mucha gente no conoce pues las limitaciones. Cuando compran, de eso. Esto es algo que está haciendo una empresa hace poco, hará menos de un año en España, y ya de hecho ha traído ya un caso a Zaragoza hace poco. Cuando compran una habitación, ¿están comprando qué? Lo que se compra es un porcentaje de la vivienda pro indiviso. Tú no puedes comprar una habitación. Jurídicamente no es posible. La vivienda es una finca registral única. Un inmueble es una finca registral única. Entonces, un inmueble, una vivienda, no puede ser dividida. ¿Por qué? Porque sería inservible para el uso al que está destinado. La vivienda es una unidad. Por lo tanto, aquí lo que se puede hacer es comprar en copropiedad, igual que tú cuando compras con tu pareja o cuando compras con unos amigos o con unos socios. Entonces se compra a terceras partes, a dos partes, o cuando tú heredas la vivienda con tus 3 hermanos y entonces se pone un porcentaje. Entonces tú cuando compras en copropiedad, en la nota simple aparece, pues lo compramos al 50%. Pues tú, Aymara, tienes el 50% y yo tengo el 50% del inmueble. ¿Eso te da derecho a que tú tienes las 2 habitaciones de la entrada y yo las 2 del fondo? No. Tú tienes el 50% del inmueble. Sin determinar si es 2 habitaciones y la cocina y yo las 2 habitaciones y el salón,
o si es... No se puede determinar. De hecho, cuando luego queremos dividir esa copropiedad, el único procedimiento que existe es la disolución del condominio. Y en la disolución del condominio, tú cuando lo planteas, no se puede plantear como solución: dividamos las 3 habitaciones de la derecha para ti y las 2 de la izquierda para mí. La única solución es: o usted le compra la parte que tiene Sara, o Sara le compra la parte que tiene Aymara. No hay más. Si no se ponen de acuerdo, hay que vender a un tercero. Y lo que saquen de la venta lo repartirán según su porcentaje, en este caso al 50. Entonces, la gente que compra una habitación, como se está anunciando, lo que compra es un porcentaje de la vivienda, que será un 15% de la vivienda según los propietarios de ese inmueble. Lo que luego se puede hacer un documento privado o incluso público con los demás copropietarios en los que se establezca unas normas de convivencia de esa vivienda y decir: bueno, por tu porcentaje de copropiedad del inmueble, usted tiene derecho a vivir o a ocupar, a utilizar la habitación A. Y tú la habitación B y yo la habitación C. Y como zonas comunes establecemos esto. Y como reglas de convivencia son estas, y el pago de las cuotas hará así y las cuotas... Pero realmente todo lo que tenga que ver con el inmueble será copropiedad de todos y serán deudas que serán además solidarias entre todos y que tendrán todos que responder y en su caso luego repetir frente al resto. Entonces, la gente que dice: no, hombre, pero es que yo una vivienda no puedo comprar, y al final alquilar una habitación es como tirar el dinero. Estoy alquilando una habitación y estoy pagando 200 euros al mes, pues oye, hago un esfuerzo y me compro una habitación por 12.000 y así ya la he comprado y ya la tengo. Esos 12.000 es como tirar el dinero literal, porque esos 12.000 no los vas a poder recuperar a no ser que el resto de los copropietarios te quieran comprar algún día su parte o que se venda a un tercero, pero siempre vas a condicionar el reintegro del importe que tú has puesto al resto de los copropietarios. Vas a tener una propiedad siempre condicionada a la voluntad de otros. Y me surge una duda, tengo una opinión creo que bastante ilustrada sobre este tema porque me dedico al alquiler de habitaciones, pero ahora que lo estás planteando me surge una duda. Si hay 6 copropietarios, por ejemplo, y uno de ellos quiere vender su parte, ¿necesitaría el acuerdo de los otros 5 para poder vender su 15% a Sara, por ejemplo? Claro, ahí es que tú no puedes vender tu 15%, tú tienes que disolver ese condominio. Entonces, vale. La manera es, o sea, no son participaciones de una sociedad, que tú libremente no tienes tus cartas, no, tendrás derecho a que el resto te puedan comprar tu parte si quieres salir. Ok. ¿Vale? Que tampoco tiene que ser por el valor que tú has comprado. Tendrá que ser por el valor... Por el valor de mercado que tenga esa vivienda, se tendrá que tasar, se tendrá que establecer y decir: bueno, pues tu parte tiene este valor. A mí una cosa, cuando yo vi el tema de la venta de habitaciones, sabiendo yo lo que sé de lo que supone la gestión integral de una vivienda compartida y todos sus intríngulis, hay que pensar que si ya es compleja la convivencia entre personas de una misma familia, pues entre 5 o 4 personas totalmente diferentes con intereses que normalmente si la empresa gestora se preocupa por hacer una selección medianamente correcta de los perfiles y con intereses similares, aún así somos individuos y cada uno con su gusto y sus colores, pues esto hace que sea difícil. Pero lo más difícil desde mi punto de vista se presenta cuando vienen los problemas. Porque en los tiempos de bonanza todo es alegría, ¿no? Si todo marcha bien, pues cada quien a lo suyo. El problema es cuando se rompe una tubería, el problema es cuando se daña un frigorífico, el problema es cuando hay una humedad, el problema es cuando hay dinero de por medio. Entonces una de las cosas que pienso cuando tú me hablas de la copropiedad y de cómo sería la responsabilidad en términos de cada uno de los copropietarios, yo lo que me imagino es qué pasa cuando se daña qué pasa cuando se daña la tubería de la cocina de aguas blancas y todo es de todo y nada es de nadie. Claro. Aquello es ¿quién lo resuelve? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo convive esas personas? Porque al final la vida cada día sigue y si eso no se soluciona,
pues ya tienes un problema. Cuando tú alquilas una habitación, ya sea que tenga una empresa gestora detrás o incluso un propietario, pues tú tienes dos cosas. O tienes un seguro que está contratado, que se encarga de resolver la mayoría de las cosas, o tienes un propietario al que le puedes reclamar, o tienes una empresa gestora que te presta un servicio. Pero claro, en esto de la copropiedad, en la que no, insisto, eres dueño de todo, dueño de nada, pues No, si es que es muy acertado el planteamiento, porque de hecho, tú en un alquiler de habitaciones hay unas normas, claro, pero es que aquí, ¿quién pone las normas a un propietario? claro. Porque todos son. Claro, tú en tu habitación, ¿quién le vas a decir que no haga X? Sí, de hecho, cuando Claro, vas si a al una final vivienda tú eres, compartida, claro, tú eres, ¿no? Se supone que eres copropietario y que ese documento que luego hagas posterior, esa propiedad se establece en esta habitación. Pero claro, tú luego, ¿cómo limitas todo eso? sí, Supongo que como al final esto está todo enfocado desde empresas que gestionan, habrá una vinculación durante X tiempo por los copropietarios a esa empresa gestora. Lo desconozco, pero es la única es manera de posible, poner un sí, poco, sí, de poner un poco de orden y claro. que establezca un poco las normas de todo Lo esto que pasa es que, y que claro, regule, pero es lo que hablamos, lo que ya pasa no son, ya no son arrendatarios, son es que propietarios a lo que iba, y ahí te vuelvo a preguntar, es que incluso hasta dónde llega el derecho de una empresa que está promoviendo esto de poder gestionar ciertos detalles si ya ellos son propietarios. Claro. Es Es que que, cualquiera te puede decir, tú no me tienes nada que decir, esta es mi casa. Claro, eso vale para fumo en mi dormitorio y me da igual lo que le pase a los otros 4, me pongo la música hasta las 5 de la mañana y me da igual que mañana te tenga que levantar temprano a trabajar. Y esto lo digo, insisto, con conocimiento de causa, porque normalmente quienes tenemos empresas de gestión sabemos que todo esto hay que estar encima. ¿Por qué? Porque nunca falta la persona pues, que no está dispuesta a poder cumplir las claro. cosas mínimas para vivir en comunidad. Y entonces eso trasladado a un lugar en el que tú vas a pasar el resto de tu vida y has pagado por él, pues es una locura. Es una locura. Es una locura. Entonces, claro, se vende como la panacea. Yo la verdad es que creo que todo eso lo que traslada es, en el fondo, una gran precariedad. ¿Por qué? Porque los salarios no son suficientes, en primer lugar, para que una persona pueda acceder a una vivienda digna. Y lo segundo, porque el hecho de eso que hablábamos al principio, de que un propietario se vea en la necesidad de tener que contratar un seguro de impago para poder estar un poco más tranquilo cuando alquila su inmueble y que ese seguro de impago te ponga unos topes que no puedes alcanzar con un solo salario, pues eso hace que, yo esto lo veo en el alquiler de habitaciones, es decir, la mayoría, el 95% de nuestros clientes son gente buena y trabajadora, responsable. ¿Cuál es el problema para que no pueda acceder a una vivienda normal? Bueno, pues que no pase el seguro de Claro. impago, que claro, que tiene una oferta así y una fila así de personas esperando para alquilar la misma vivienda que él, y él no pasa el seguro de impago. Pero es buen pagador, es buen perfil, es buena persona y es trabajador. Pero claro, entonces esa precariedad es lo que lo obliga y ahora, desde mi punto de vista, esa precariedad se traslada a que te inviten a comprar una habitación. Yo defiendo el modelo de alquiler de habitaciones para las personas que temporalmente requieren trasladarse a un espacio y que no tienen por qué estar obligados a amarrarse a un contrato de larga duración, porque su estadía en principio además no está definida todavía. Tienen incluso periodos de prueba. Zaragoza, por ejemplo, es una ciudad que ha tenido un apogeo enorme en los últimos años en cuanto a crecimiento económico y por tanto atrae muchas personas para el mercado laboral y que esas personas incluso tienen sus viviendas de origen en otras ciudades. Vienen aquí de lunes a viernes y los viernes se van. Entonces, para mí, el modelo de vivienda temporal o compartida debe responder a eso, no a Esa temporalidad. no a la precariedad, no a la solución para la precariedad. Y por eso me choca un poco, aunque yo me dedique a esto, pensar que una persona tenga como única solución que comprarse una habitación. A mí es que me parece que plantear eso ya es un insulto. Es que es muy duro. O sea, es que me parece que sea una solución que la gente pueda comprar una habitación y que son encima
nos haga estar contentos porque tenemos una solución, sí me parece un insulto a la Claro, inteligencia, al claro. sentido común y a los derechos de cada ciudadano a progresar y a poder tener su propia vivienda. Por Claro. eso digo que al final todo esto se resume a lo mismo, a falta de interés de solucionar el problema y Sí. a falta de herramientas reales y eficaces para poderlo solucionar, porque no podemos abocar a la gente a que tenga que estar compartiendo Sí, piso con una sí, sí, vivienda, sí. comprando una habitación, a que es que no podemos ir a ese modelo. No, es que de Porque, hecho, claro, porque una cosa es, porque siempre va a haber estudiantes, siempre va a haber casuísticas. médicos que vengan a un congreso o a un trabajo puntual, Una persona operarios, divorciada exacto, que se operarios, recién se divorcia. exacto, o sea, siempre va a haber casuística para una vivienda compartida pero no podemos poner que como modelo Sí, comprar una vivienda compartida sí, con personas que no conoces de nada, sí. con personas que No, no no es conoces. la solución no es la solución al problema. Me Mm, parece más un problema que una solución. sí, claramente. Yo, insisto, veo la vivienda compartida y temporal como Sí, eso. sí. He conocido, antes entendía mucho menos quiénes podían ser los demandantes de este tipo de este tipo de solución Ujú. en el alquiler. Y ahora sé que hay, bueno, por ejemplo, no solo trabajadores, sino también hay gente incluso que está en reformas, ¿no? En su casa y dice, pues mira, ¿me podrías alquilar una habitación por Claro. 6 meses que estoy en obras y no me quiero comer todo el polvo? Y yo vuelvo a mi casa. Luego, gente que se ha divorciado. Cuando recién se divorcian, pues se quedan un poco en el aire, porque normalmente pues habían estado en la casa que habían comprado juntos. Entonces dice, bueno, mientras yo reordeno mi vida, me voy a una habitación temporalmente y ya voy a ver qué Claro. hacer. También hay gente que dice, bueno, voy a ahorrar porque estoy solo y digo, bueno, pues me voy a gastar 300 euros en una habitación y voy a ahorrar porque mi plan es comprarme una Claro. vivienda. Yo eso lo veo desde el punto de vista lógico, lo veo bien. Y por eso creo que el servicio que damos tiene mucho sentido y está dirigido a un público particular, a un público puntual, pero no lo veo con el tema de la compraventa de habitaciones. Bueno, pues creo que ahí hemos pasado ya la hora hace rato largo, ¿eh? Ah, Así que sí. nos vamos a tener Pues, que encontrar otro día para claro, pues para se me ha hecho corto, se me ha hecho para corto. se ha hecho corto, para abordar otros temas, porque nos queda mucho y, pues, nos encantaría poder seguir aportando, desde nuestra experiencia, humildemente, lo que podamos a cada uno de vosotros para que, podáis, enfrentar las situaciones que se presentan día a día, sobre todo en casos puntuales que tengan que ver con la vivienda, ya sea que compréis, que alquiléis, que lo hagáis como inversores, que lo hagáis como solución para vosotros mismos como familia. En cualquiera de estos casos, pues la idea es que os podamos aportar. Gracias por habernos visto hoy y estamos grabando desde la Fábrica del Podcast en Zaragoza. Si necesitáis grabar contenido para vuestras redes sociales, si necesitáis grabar reels, si necesitáis grabar cualquier tipo de contenido para poder promocionar vuestra marca y lo que sabéis, pues nos tenéis aquí en la calle Giuseppe Martínez 15 y estamos en Instagram como lafábrica.podcast. Adiós. Adiós, gracias.